Buenas tardes. En nombre de los miembros de Úbeda Laica, y muchas gracias por vuestra asistencia. Agradecemos asimismo a la Fundación Huerta de San Antonio la cesión de sus instalaciones para realizar este acto. Continuamos con el ciclo de conferencias dirigida a la ciudadanía de Úbeda, con el soporte de Sumando con Úbeda, la rueda a la cabeza, e incluida en la programación de actividades culturales del Ayuntamiento de nuestra ciudad 2026. Con ellas pretendemos seguir dando a conocer entre nuestros paisanos y paisanas diferentes temáticas enmarcadas por una laicidad que busca la neutralidad de las instituciones públicas, que garantice la libertad de conciencia, el respeto a la igualdad moral de trato a todas y cada una de las personas y la separación efectiva y del Estado. Hoy tenemos entre nosotros, que nos haga falta presentarlo, a Nicolás Velázquez Martínez. Me ha dicho que fuera breve, pero es que para hacer breve su currículum es complicado. Te he dicho que rebajes. Sí, no. Además, que no voy a rebajar todo porque va a ser muy lineal. Nació en Úbeda, se graduó en 1985 con el número 1 de la 40ª promoción de la Academia General Militar. Realizó estudios de Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, de Gestión en Estados Unidos, y obtuvo un máster en Economía Internacional por la Universidad de Gales. Observador de las Naciones Unidas en Angola y en Haití entre 1990 y 1991, desde 1992 hasta el año 2000 fue cooperante con la ONG Acción contra el Hambre y Médicos Sin Fronteras en Kenia, Somalia, Armenia y Nicaragua. Fue consejero principal sobre migraciones en el Departamento África del Servicio Europeo para la Acción Exterior. O sea que el tema de hoy lo tiene un poquito utilizado. Embajador de la Unión Europea en Somalia, en Togo y en la República Democrática del Congo. Coordinador de Seguridad Marítima en el Golfo de Guinea, también ha estado destinado en Camerún, Kenia y Angola. Actualmente coordina los diálogos con los socios africanos sobre la migración y la seguridad marítima. Colabora también con la Universidad de Jaén en el diploma de posgrado sobre la cooperación con África. Ha publicado libros como Gadistio, Crónica de un embajador europeo en Somalia, y junto con otros autores, El color del sur. Es miembro del patronato de la Fundación Huerta de San Antonio, entidad privada sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la restauración y rehabilitación de la iglesia en la que estamos, así como su transformación en un centro cultural de referencia para nuestra ciudad, gracias a lo cual esta iglesia de San Lorenzo que hoy nos acoge no solo es una plataforma activa para la cultura, sino que también impulsa iniciativas de carácter social y patrimonial. Nicolás Velázquez hoy se dispone a ilustrarnos sobre el tema la migración, argumentos para una visión humanista y no identitaria. Muchas gracias, Nicolás, por haber atendido a la invitación de Úbeda Laica y bienvenido a tu ciudad. Muchas gracias, Alberto. Yo le comentaba hace unos segundos a alguno de vosotros, ¿no? No sé si es mejor hablar a gente que no te conoce o a amigos que te conocen, ¿no? Eso lo pone un poco más difícil el reto, pero bueno, por supuesto considero un honor que me hayáis dado esta posibilidad de contribuir con cierta pedagogía social a este tema tan complejo, tan poliédrico, como me dijo ayer Laura, la de Úbeda, para establecer un debate y para responder. Yo creo que también otro amigo el domingo me decía, hay que responder a las inquietudes de la gente, ¿no? Y yo creo que lleva razón. En ese sentido, la idea es hacer una presentación, más que presentación, pero bueno, desarrollar la tesis de la conferencia en 35 o 40 minutos para dejar un tiempo parecido para el debate, y en eso os animo a que contribuyáis, por favor, porque, vuelvo a decir, ¿no? Es un tema en el que yo voy a intentar dar una visión de conjunto, pero
resumiendo algunas de las inquietudes que están dentro de vosotros, o dentro de nosotros, o dentro de nuestros vecinos, ¿no? En ese sentido, como he dicho antes, voy a hacer un recorrido por el fenómeno migratorio, también con cierto componente histórico. Creo que casi todos nosotros tenemos memoria de cómo ha evolucionado este fenómeno migratorio, en concreto en España. También de dónde nacen los miedos, o cuándo nacieron los miedos, ¿no? En esta Europa que cada vez más tiende a crear su fortaleza, y a partir de ahí, pues bueno, ver cuál sería una postura ciudadana, no identitaria y humanista, como tiene el título de la conferencia. Hay que librar la batalla de las ideas. La migración tiene su propio centro de gravedad, y lo sabemos todos cuando llegan las elecciones, incluso antes de las elecciones, o ahora que estamos casi permanentemente en elecciones, sean locales, autonómicas o nacionales, o europeas, pues se utiliza cada vez más, y además con más descarga, ¿no? Entonces es bueno librar esa batalla de las ideas. España, y esto lo sabéis, pero permitidme que lo repita, ¿no? A principios del siglo había un 2 o 3% de la población que era extranjera. Según Naciones Unidas, un migrante es aquel que reside en un país donde no ha nacido. Y entonces, a principios del siglo, estábamos en ese 2 o 3%. Fijaros en un detalle que yo he visto cuando estaba preparando la conferencia. En 1999, en Madrid, había 81.000 personas censadas latinoamericanas, 81.000, en 1999. En 2025 hay 1.040.000. O sea, ha sido un cambio radical, un cambio que la primera década, que fue la década de los años 2000, en pleno apogeo económico, realmente estos temas no se planteaban. Yo tengo recuerdos de ir a Madrid cuando estaban construyendo lo que se llamaba Madrid-Río, que es el soterramiento de la autovía que iba paralela al río Manzanares, y todo eran trabajadores africanos, y nadie se escandalizaba ni había algún tipo de debate sobre eso, ¿no? Entonces, en fin, los problemas, sin lugar a dudas, vienen a partir de 2015. Fijaros que en 2015 pasan varias cosas importantes, ¿no? En 2015 está la crisis de Siria, que hace que millones de personas dejan su país. Muchas de ellas pasan a través del Líbano, pasan a través de Turquía. La Unión Europea llega a un acuerdo con Turquía, que también crea polémica, pero hay más de 1 millón, más de 2 millones de personas que atraviesan la frontera y se introducen en el espacio de la Unión Europea. Personalmente, creo que de una manera la ética europea la salvó Angela Merkel, la canciller alemana, que dijo aquello sí se puede, y aceptó 1 millón de personas que llegaran a Alemania. Luego, 7 años después, viene la crisis de Ucrania, y sin ningún tipo de ruido somos capaces de absorber 6 o 7 millones de ucranios que dejan su país. Pero bueno, es otro tema. Porque 2015-2016, la crisis de Siria, la crisis económica, no habíamos salido todavía de la crisis de 2008-2009, se producen unos recortes bestiales, sobre todo en los servicios sociales, recortes que todavía no están recuperados y que son parte de lo que hay detrás de eso. Y luego también, no se puede olvidar, en el año 2016 en Estados Unidos ganó alguien que no se esperaba que ganara, que era el presidente Trump, y que empieza a introducir unas relaciones internacionales muy unilaterales, unas relaciones internacionales en las que los seres humanos, los extranjeros, además es curioso, en un país de avalancha como en los Estados Unidos, acordaros que entonces el gran debate era el muro.
el muro entre la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Bueno, pues eso creó, desde mi punto de vista, fue lo que empezó a crear esta psicosis anti-inmigración, y empezaron a nacer los partidos populistas, los partidos que utilizan esto de una manera descarada para introducir en el debate unos conceptos discriminatorios, y a partir de ahí pues ya la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Ahora mismo, de ese 2 o 3% al principio del siglo, ahora hay una estimación aproximadamente de un 20% de población no nacional, no nacida en España, que vive en España. O sea, hemos pasado de ese 2 o 3% a ese 20%. Y hay una idea que hay una inmigración neta anual, o sea, teniendo bien en cuenta aquellos que se van o vuelven a sus países, de alrededor de 600.000 personas por cada año. Pero me gustaría que habláramos un poco de los componentes de la migración. O sea, está la migración legal, o sea, una migración que viene con todos los requisitos del país, en este caso de la Unión Europea, y esa migración no es solamente de gente que viene a trabajar a los sectores primarios, a la hostelería, a la aceituna, sino también hay médicos, hay enfermeros, hay ingenieros, hay otras personas que vienen con otro tipo de derechos, por ejemplo el reagrupamiento familiar. Hay muchos europeos. Fijaros que ahora mismo todas estas cifras hay que cogerlas un poco entre comillas, ¿no? Porque yo creo que todo esto hay mucho de estimación y muy poco realmente de datos bien definidos, ¿no? Pero bueno, dan una orientación muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el 38% de las personas que están en España, legal o irregularmente, vienen de América Latina. Pero es que el 34%, o sea, otro tercio, viene de Europa, de países europeos, en el que, gracias a la libre circulación de personas, no necesitan ningún tipo de requisito para poder trabajar, invertir, vivir en Europa. Para hacer inversiones, para comprar pisos, para venir a vivir, ¿no? Dentro de Europa, los italianos, los rumanos y también franceses y alemanes son las comunidades más importantes, ¿no? Hay otros caminos que eran lo que se llamaban los visados de oro, que comenzaron en 2013. Fue el gobierno de Mariano Rajoy que copió esta iniciativa de otros países europeos, de Malta, de otros países europeos que ya la estaban haciendo, y es que haciendo una inversión de más de $500 000 pues, comprando una casa o invirtiendo en algún otro tipo de actividad económica, se obtenía un visado para poder residir en España legalmente. Entonces, hay un componente muy grande de migración legal, que es mayoritario. De hecho, ahora, y hablaremos, si no ahora, hablaremos luego en el debate, está la migración irregular. Y ahora con la regularización están aflorando todas esas personas que ya estaban en España, que estaban en situación irregular. Fijaros que de los que están en situación irregular se estima que alrededor de un 75% están trabajando. Entonces, la regularización responde, de cierta forma, a darle una cobertura legal a esas personas que ya estaban aquí. Pero si hacemos unos cálculos que no se sabe, hoy el país publica que suben las estimaciones de la regularización hasta 900.000 personas. Acordaros que cuando el gobierno lo anunció hablaba de 500.000, o sea que no, la cifra va a ser muy difícil de precisarla, pero a pesar de eso y teniendo en cuenta los 600.000 personas netas que llegan al año, eso nos da una idea de que la mayoría de las personas que vienen a España son personas legales, o sea, con
una cobertura legal, sea del tipo que sea, con trabajo, con recuperamiento familiar, con un visado de oro o con un visado de emprendedor, pero que tienen esa cobertura. O sea que la componente irregular es mucho menor de lo que parece que nos quieren introducir. Un tema importante cuando pasamos a la inmigración irregular es que no debemos equivocar, la inmigración irregular no viene en paquetes. El año pasado, en 2025, vinieron como unas 38.000 personas en paquetes. Este año, hasta finales de mayo, se estima que han llegado unas 7.800. O sea que hay una reducción de un 50%. El año no ha terminado, pero desde el año 2024, 2025 y ahora 2026, hay una tendencia a limitar ese número de personas que vienen en pateras. Y os podéis preguntar por qué o cómo es posible esto, ¿no? Y esto mayoritariamente es posible por unos acuerdos que se han logrado hacer con Mauritania, con Marruecos, con Libia, con Túnez, también con Egipto, que ellos, en cierta forma, frenan esas personas que se tiran, que están decididas a entrar de esa manera tan arriesgada en el Mediterráneo. Yo volveré a esto porque esto puede presentar muchos preguntas o cuestiones éticas o morales. Acordaros que Italia hizo unos acuerdos con Libia y estaba formando a los guardacostas libios. Y había muchas personas que decían no es lícito llegar a acuerdos con guardacostas que son en unos países tan dominados por intereses espurios, por mafia, para intentar frenar. Yo, contrariamente a esta tendencia, yo estaba a favor de esos acuerdos. Por supuesto, ¿por qué? Porque lo que no podemos pretender es decir, no vamos a frenar en Libia, llegar a Europa, pero claro, entre que llegas a Europa te entras en el Mediterráneo, desde hace 10 años se estima que ha habido como unas 40.000 personas, de nuevo son estimaciones, que han fallecido en el Mediterráneo. Lo que no es moralmente lícito es lo que se ha hecho también en algunas ocasiones, y es no tener la capacidad de las personas que estén en el Mediterráneo y que piden socorro, no recuperarlas. O luego no dejarlas entrar en puertos europeos. Eso es lo que, desde el punto de vista, no es lícito, pero lo ideal sería que efectivamente este accidente no llegara hasta Libia, que se pudieran frenar antes, yo que sé, en Níger, o en Mali, o en Senegal, sin tener que arriesgarse a hacer la travesía de Libia, o de Argelia, o de Marruecos, que a pesar de, no sé si lo conocéis, hay unos testimonios terribles del trato que estos países norteafricanos dan a los países subsaharianos. Pero bueno, podemos entrar, y yo creo que también el debate, seguro que alguno de vosotros lo va a tocar, y me encantará poder compartir con vosotros mis ideas. Esto eran las pateras. Esto que hemos dicho, que en 2025 eran 38.000, 37.000 y pico, que este año van 7.800, y hay una disminución importante gracias a estos acuerdos que se han pasado con estos países que están en la fachada sur del Mediterráneo. Pero la gran parte, el gran número de personas que vienen en situación irregular a España vienen por avión y llegan a través de los aeropuertos. No sé si sabéis que todos los países latinoamericanos, excepto 4, pueden entrar, los nacionales de estos países latinoamericanos pueden entrar sin visado, sin necesidad de visado en España. Y eso es por donde llega la mayoría de las personas. Es más, voy a ser más, esa es por donde llega la mayoría de las personas que cuidan a nuestros mayores actualmente, que luego, a lo largo del tiempo, con el arraigo, con las regularizaciones, pues obtienen la residencia legal. Pero eso está ocurriendo, ¿no? Los 4 países que necesitan, latinoamericanos,
que necesitan todavía visados para entrar son Bolivia, Cuba, Ecuador y República Dominicana. El resto, esto fue una lucha que los sucesivos gobiernos españoles hicieron a nivel de la Unión Europea, porque los visados estos Schengen son visados comunes a todos los países que pertenecen al espacio Schengen, y consiguió que los latinoamericanos no tuvieran que pedir visado en su mayoría, pero la contrapartida es esta. En España ha habido 7 procesos extraordinarios de regularización. El primero fue en 1986, cuando Felipe González, lo hizo el gobierno de Felipe González, pero fue recién entrada España en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea. Hubo otras también por el gobierno socialista en 1991 y 92. En el 96 fue la primera que hizo un gobierno del PP por Aznar. En 2000 y 2001 fue la segunda vez que un gobierno del PP lo hizo, y ya la última regularización, el último proceso, que lo llamó proceso de normalización, fue en 2005 con el gobierno de Zapatero, y que ha sido la más grande hasta ahora, con 576.000 personas regularizadas. Podemos hablar, me gustaría que tuviéramos un poco de tiempo para hablar un poco más luego de estos procesos de regularización, pero hay un perfil de las personas que se han regularizado en el que España es muy singular con respecto a procesos similares en otros países europeos. Por ejemplo, en España las regularizaciones son mayoritariamente femeninas. O sea, hay una mayoría de mujeres, no es una gran diferencia, yo creo que es un 55-45, un 60-40, pero el que sea mayoritariamente femenina es una particularidad de España. La edad media en las regularizaciones ha sido de 32 años, con un 43% de personas con estudios terciarios, o sea, con estudios universitarios. De estas personas que se han regularizado hasta ahora, el 78%, o sea, casi 8 de cada 10, ya estaba insertada en el mercado laboral. Normalmente los cuidados a mayores, la hostelería, la construcción y la agricultura. Y en España, entre 8, 9 de cada 10 son latinoamericanos. O sea, es importante estas grandes ideas para no perdernos en el debate o en debates que puedan llevarnos por el camino equivocado. Una vez dicho esto, yo quiero defender una idea que me parece muy importante y que, de nuevo, espero que sea elemento para el debate, y es que la democracia, los gobiernos, la Unión Europea, yo creo que tiene derecho a intentar controlar los flujos migratorios. O sea, la democracia se basa en reglas, y estas reglas deben ser aplicadas a todo el mundo, los que tienen derecho de asilo, los que tienen un contrato de carácter legal, o aquellos que llegan en pateras a los aeropuertos. Y ahí, de ahí vienen ciertos esfuerzos. Yo no voy a dar de lado el debate también a nivel europeo. La semana pasada salieron unas noticias que tienen mucha parte de razón, pero también otra parte que son falsas y que nos pueden desviar de la atención de lo principal. Pero vuelvo a insistir, es importante dejar claro que gestionar los flujos migratorios, las democracias también deben de hacerlo. Y por tanto, luego tenemos que ver cómo y de qué manera hacerlo de la mejor manera. Y cómo y de qué manera podemos lograr ese equilibrio entre lo que es la responsabilidad y la solidaridad. O sea, tiene que haber un ímpetu, un ánimo de poder responder. O sea, que no todo sea el interés de cubrir una mano de obra deficiente, sino también tiene que haber elementos de solidaridad.
Pero ese equilibrio, ese control con ese equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, desde mi punto de vista, tiene un elemento fundamental. Y ahí creo que eso nos diferencia muchísimo con Estados Unidos y nos diferencia también, o por lo menos lo que yo pienso, con ciertas posturas que se han puesto en el debate público en Europa y en España. Y es que hay que respetar lo que yo llamo mecanismos de garantía. O sea, a lo largo de siglos, a lo largo de décadas, nos hemos dado unos elementos de civilización que no podemos dejar caer ahora para responder a intereses que tienen mucho que ver con intereses políticos, mucho más que con intereses incluso económicos, que con intereses de civilización. Y en ese aspecto, lo primero que hay que mencionar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero voy a ir mucho más acercándome, ¿no? Luego está la Convención para los Refugiados sin Asilo de 1951, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya reflejaba que hay que intentar evitar esa identificación de migrante y delincuente. Y ahora después voy a daros cifras sobre esto. Está el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y aquí tenemos personas que lo conocen mucho mejor que yo, y que es una garantía que hemos utilizado en otros momentos de nuestra historia, incluso reciente. El tema de los desahucios, por ejemplo, de cierta manera la línea que intentó introducir un elemento más humano y jurídicamente más aceptable fue el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿no? La propia Constitución española, evidentemente, el que habla de la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. O sea, todo es posible como política pública, pero siendo capaces de respetar esos marcos, esos mecanismos de garantía. Porque si no, lo que hacemos es ir para atrás, lo que hacemos es traicionarnos a nosotros mismos y traicionarnos a lo que hemos logrado crear, a veces incluso con luchas, pero sobre todo a través del diálogo y a través de la cooperación internacional. El tema de la prioridad nacional lo podemos sacar, yo voy a continuar, pero si hay tiempo o luego en el debate podríamos hablar. Voy a dar solamente una pincelada. A mí me parece, y espero que no os extrañe lo que voy a decir, me parece un acertado lema para un descarado discriminación. O sea, es acertado porque llega, porque toca los intestinos de mucha gente, pero es un descaro de discriminación que va en contra, de nuevo lo digo, de todos estos mecanismos de garantía y en contra de un respeto de la dignidad humana, que además no tiene recorrido ni jurídico ni social, pero bueno, si queréis luego hablamos un poco más de todo esto, ¿no? Igual que he dicho antes, los derechos de los gobiernos, de las democracias a regular los flujos migratorios, siendo capaces de establecer, respetar estos marcos de garantía, también creo que hay que reconocerlo, la migración, tal y como nos está pasando estos últimos años, crea elementos de fricción en la sociedad. Y es ahí donde las políticas públicas tienen que saber reaccionar, no solo las políticas públicas, sino también nosotros como sociedad civil, para limitar lo más posible esos elementos de fricción que pueden ser materiales o culturales. Por ejemplo, en la vivienda, tensionar el mercado de vivienda, pero no podemos culpar a los emigrantes de esos problemas. Sabemos que hay un componente que la migración lógicamente acentúa, pero en general la falta de una política pública de vivienda, el tema del turismo masivo, de la creación de los apartamentos turísticos. Otra idea interesantísima, ¿no? El haber, de alguna manera, cambiado el paradigma de nuestra estructura económica y cada vez más se premia la
economía de renta más que la economía de trabajo. O sea, bueno, aquí tenemos agricultores, pero tenemos de todo tipo, pero también tenemos mucha gente que tenéis memoria. O sea, nuestros padres, nuestros mayores, que eran gente de una clase media, baja o media desahogada, prosperó cuando España se hizo más igualitaria, cuando el mercado del trabajo empezó a costar más dinero. Y por tanto, aquellos que vivían de las rentas tuvieron que empezar a vender, a fraccionar, a parcelar su campo. ¿Y quién lo compró? Aquellos que salían a trabajar al campo. Ese gran boom de clase media en España ahora está yendo a la inversa. Y a mí me produce miedo cuando salen las estadísticas, por ejemplo, de los propietarios, del perfil de propietarios de pisos en Madrid o en Barcelona. Y con mucha gente, con miles de personas que son propietarios de más de 50 o 70 pisos. Y, o sea, se propugna un esquema de sociedad que de luego yo no estoy de acuerdo. Esto no quiere decir que haya que limitar la propiedad de las casas o no, pero hay que hacer política pública y hay que saber cuáles son las consecuencias de esta desigualdad que se está creando, ¿no? O sea, la vivienda es uno de los elementos de fricción. Hay otro que a mí me parece también importante y del que no se habla, es que las regularizaciones desacoplan la inmigración de las necesidades laborales. O sea, las personas que están trabajando, o sea, no se hace una evaluación de, bueno, estos sectores, vamos a ver cómo buscamos o no, sino ya de cierta forma la presencia en España de estas personas que van a ser regularizadas ya imponen en qué sectores van a trabajar. Y por supuesto esos sectores pues son, como hemos dicho, los sectores primarios, ligados con sectores primarios. Hay otro tema que también va a favor de la integración y que no hablamos tampoco, que es otro desafío para la inmigración, que es la tasa de abandono escolar de los hijos de los migrantes. Y esto también tiene mucho recorrido: enseñanza pública, enseñanza privada, anticipación de fracasos escolares que luego van a traer problemas sociales. Eso, en fin, creo que es un tema que se debe de estudiar más atentamente y en el que yo creo que las instituciones locales tienen un papel a jugar y las asociaciones también de la sociedad civil. Fijaros, el 72% del empleo doméstico está llevado por personas no nacidas en España y el 45% de la hostelería. O sea, es lo que yo hablaba de esto de la concentración en los sectores. También en la gestión de los flujos migratorios, la llegada de irregulares es un fracaso, ya lo he dicho, y una tragedia. En lo que va de año, en 2026, ha habido, y vuelvo a poner en duda un poco todas estas estadísticas, ha habido 1.400 desaparecidos en el Mediterráneo y en el Atlántico. 1.400 personas que han desaparecido. En el año 2025 fueron 2.150. Y esta tragedia continúa. Antes se ha hablado de los 40.000 en los últimos 20 años en el Mediterráneo. También es un fracaso la incapacidad de retornar los inmigrantes irregulares. Hasta ahora mismo la tasa de retorno está en un 28%. Quiere decir que de aquellos que vienen irregularmente a España, 3 de cada 10 se logra retornar a sus países de origen. Pero hace 5 años esa tasa era un 8%, un 9%. Estos últimos años ha aumentado. Pero para aquellos que dicen, hombre, yo a estos, venga, los enviaría en un avión y a sus países, no es tan fácil, es muchísimo más complicado de lo que parece. Primero de todo, tenemos que hacer que sus propios países los reconozcan. Hay que identificarlos y además que el propio país lo reconozca como tal y le dé un documento de viaje. Luego está el hecho en sí del retorno y por último está un tema muy importante que es la reintegración. En algunas de las sociedades de
estas personas, de estos irregulares, yo lo que más conozco es África, conozco por ejemplo el caso de Senegal, el caso de Etiopía, supone un verdadero estigma social aquellos que son retornados. Y otro tema, que por ejemplo en España nunca por ahora se ha retornado a un ciudadano latinoamericano en situación irregular. O sea que vuelvo a decir, a mí me parece bien, pero hay que también poner en perspectiva de nuestra, no es todo inmigración o inmigración irregular, sino también lazos, intereses y otro tipo de cosas que ayudan en el retorno. Como digo, la tasa actual está en un 28%. No sé si habéis oído hablar de la migración circular. Digo por esta parte más triste del fenómeno, hablar de una iniciativa que está creciendo con una tasa, a pasos agigantados, que es la iniciativa de la migración circular. La migración circular son básicamente contratos en origen, contratos de temporada, casi siempre vas al sector agrícola o al sector de servicio. El marco legal es para un máximo de 9 meses, aunque habitualmente no están más entre 3 y 6 meses, y el hacerlo de esta manera estructurada, legal, hace que las condiciones, las retribuciones sean iguales que los nacionales, excepto el derecho al desempleo. El año 2025 hubo 25.700 personas que se beneficiaron de esta migración circular y fue un 25% más que el año 24. O sea, bueno, está cambiando cierta cultura, incluido entre los empresarios. ¿Quién no ha oído abusos de estas personas que vienen, sobre todo, por ejemplo, las mujeres marroquíes, que han sido algunas de ellas asaltadas o violadas, todo eso, en fin. Nosotros hemos visto aquí, cuando empieza a llegar la migración a Úbeda por la aceituna, desaprensivos que los alojaban en cualquier sitio, en cocheras, en garajes. Acordaron, no sé si acordáis, yo sí me acuerdo, hace 6, 7, 8 años en Canena murió una persona, creo que era senegalés, estaba viviendo en un garaje y que los gases de la calefacción lo mataron, y fue una tragedia, por ejemplo, para conseguir el dinero para el ataúd que pudieron repatriar. En fin, yo creo que esa cultura ha variado muchísimo. Aquí hay personas en la sala que yo conozco, que pueden conocer, que saben mucho más que yo y que han podido ver que eso se ha mejorado, y hay que seguir. Y yo creo que hay que seguir, ¿no? De esta migración circular, de estas 25.000 o 26.000 personas que vinieron en 2025, Huelva, la provincia de Huelva, no se extrañará, copaba el 85%. Y participaban participantes de 17 países. España utiliza, cuando yo os digo que, por ejemplo, España o la Unión Europea ha llegado a acuerdos con Mauritania o con Senegal, primero para que prevengan la salida de las maderas, para que acepten las personas, los nacionales de estos países que están en situación regular en España, también hay que ofrecerle cosas a cambio. Entonces, la migración circular es uno de los elementos que se hacen en estos intercambios, en estas negociaciones, ¿no? Entonces, de los participantes en esta iniciativa, el 81% vienen de Marruecos y el 13% de Colombia. Y luego hay otra serie de países, hasta 17. Mayoritariamente son mujeres, con una media edad de 43 años, y lo interesante de esta estructura más o menos asentada de movimientos migratorios con contratos en origen es que no solo vienen para trabajar, se les puede formar y se les puede también ayudar a la reintegración. O sea, yo sé que en algunas de estas iniciativas se está formando a personas, a este tipo de mujeres, en temas empresariales, por ejemplo, para que hagan sus pequeños negocios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un campo que debería explotarse más.
Es verdad que pasan los años, no se van viendo resultados, pero todavía de una manera muy tímida, ¿no? Cuando yo he participado en discusiones a nivel europeo con los Estados miembros de la Unión Europea sobre este tipo de temas, pues ha habido otros países, otros Estados miembros, por ejemplo Alemania ha puesto mucho la incidencia sobre la formación profesional, o sea, de crear iniciativas de formación profesional en nuestros países de origen y, en fin, y algunos otros, pero desde mi punto de vista todavía se hace de una manera muy tímida y debería hacerse con más determinación. Yo creo, vamos a cortar para poder abrir el debate. Hay un debate muy interesante también, que es analizar aquellos que dicen que el sector público tiene que financia, o sea que los emigrantes, de alguna forma, son los causantes del deterioro de los servicios públicos, y eso se puede refutar también con cifras y por muchas razones, sobre todo en la educación, la salud, y si hay oportunidad, pues encantado de compartir con vosotros los datos que yo he podido obtener, ¿no? Una idea solamente que me gustaría resaltar: el Banco Central Europeo dice que entre el incremento, el 80% del incremento del Producto Interior Bruto español entre 2019 y 2024 ha sido gracias a la inmigración. Vuelvo a decir, la inmigración no es las pateras, es la migración legal, la inmigración que viene también irregular, que viene por los aeropuertos, y también la que viene de manera irregular, la que viene de Europa. Bueno, yo quería también dar un punto sobre la inmigración africana, lo voy a dejar de lado, solamente dar una idea también, una pincelada, y es que, contrariamente a lo que pensamos, los que se atreven, hablo en general, los que se atreven a atravesar, a meterse en la aventura, a atravesar el Mediterráneo o el Atlántico hacia las Islas Canarias, no son los más pobres. Los más pobres, lo más que aspiran es poder ir a las capitales de estos estados. Los que vienen son realmente gente que estrella su capacidad de evolucionar, de progreso, estrella contra las campanas de cristal de ciertos sistemas africanos que no les facilitan una participación, y no hablo ya de participación política, que también, pero una participación social o económica dentro de sus propias sociedades. Y estos son los perfiles de la gente de Costa de Marfil, los perfiles de otro tipo de países que llegan, que se atreven a atravesar el Mediterráneo. Es verdad también que hay sociedades, por ejemplo la senegalesa, en las que hay también un aspecto comunitario, ¿no? Casi se elige a una de las personas de la comunidad que luego va a poder revertir sus remesas en la propia comunidad. Pero la inmigración africana hacia Europa representa un 8% de la inmigración africana. Más de 9 de cada 10 africanos que deciden quitar su país lo hacen dentro de África. Hay algunos que van hacia Oriente Medio y luego hacia Europa, ese 8%. Pero la mayoría van dentro de África. Y dentro de África se encuentran con problemas de discriminación, problemas de xenofobia y de racismo, como muchas veces en Europa. Y hay casos flagrantes, por ejemplo, en África del Sur, con respecto a los mozambiqueños, con respecto a los de Zimbabue y otro tipo de nacionalidades. Hay ejemplos, por ejemplo, en Gabón con respecto a los cameruneses. O sea, que África también tiene que hacer sus propios deberes con el riesgo a este tipo de trato de las personas, de los inmigrantes. Me gustaría, pero no lo voy a hacer ahora, pero si estáis interesados, espero que sí, me gustaría hacer un capítulo especial sobre la política europea. No voy a justificar
las decisiones que se están tomando últimamente sobre la migración a nivel de la Unión Europea, pero sí voy a intentar clarificar algunos conceptos que nos pueden servir para leer, para poder leer con más precisión pues, todo lo que se publica, ¿no? Yo tengo confianza en que algunas de estas decisiones que se han tomado de dudosa eficacia, de dudosa proporcionalidad, pero sobre todo de dudosa legalidad. Yo tengo mucha confianza que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponga las cosas un poco en su sitio, como ha sido hasta ahora, por ejemplo, en los intentos que ha habido pues, de Italia con respecto a Albania o de Dinamarca y el Reino Unido acordaron también con Ruanda. Pero bueno, si queréis y eso os interesa, puedo hacer otro capítulo. Así que yo voy a concluir diciendo 3 ideas básicas que, desde mi punto de vista, es lo que tenemos que retener para intentar, contrarrestar, librar esa batalla de las ideas de la que os he hablado antes. Y los tres pilares que yo quiero hablar, uno es la dignidad. O sea, estamos hablando de seres humanos y por tanto esos ciertos lenguajes que escuchamos no solo a nivel nacional, desgraciadamente también a nivel europeo, el trato de ilegal a las personas, el pensar que a las personas como un fardo se les puede tirar por otro lado de un muro, creo que eso tenemos que saber mantenerlo y defenderlo. La segunda idea es la integración. Y he hablado ya de algunos aspectos de esto y aquí lo que sí quiero es insistir es que todos nosotros, Andalucía Laica, el Ayuntamiento, la Fundación Huerta de San Antonio, la sociedad civil, podemos hacer cosas para mejorar esta integración. Yo ayer, cuando hablaba en TVÚveda, decía en fin, yo no lo sé el número exacto de personas. Hace unos años me interesé y en ese momento no comunitario, no europeo, había censado unos 800 personas. Yo creo que el número ahora es bastante superior. Pero ¿qué sabemos de esas personas? ¿Qué sabemos de esas personas? ¿Cuáles son sus intereses? Podemos saber algunos de ellos, muchos de ellos dónde trabajan, pero no sabemos lo que hemos dicho antes de sus familias. En fin, yo creo que tenemos que dar un esfuerzo sobre esto sobre la integración. Y por último, la desigualdad. Dignidad, integración y desigualdad. Está empíricamente demostrado, lo han hecho grandes economistas, que las sociedades más desiguales son más proclives al conflicto. Esto a nivel nacional. O sea, si nosotros seguimos construyendo una sociedad en la que los extremos se van separando cada vez más, tanto a nivel de capacidad económica, sino también a nivel de personas que entran dentro de esos dos grupos, realmente estamos poniendo las bases para que en cualquier momento pueda haber más conflictos sociales sobre eso. A mí lo que me gustaría llevaros es a tener una visión más global. Estamos en un único mundo. Y no solo me dirijo a África, me dirijo también, por ejemplo, a América Latina. O sea, tenemos que mantener en nuestras apreciaciones, en nuestras reflexiones, en nuestros análisis, en lo que le pedimos a nuestros dirigentes, tenemos que pedirles también esa idea de equilibrio. Si no igualdad, de equilibrio, de intentar que no se amplíen esas diferencias. La renta per cápita española se ha multiplicado por 4 en los últimos 30 años y multiplica por 10 a la que tienen países del norte de África y de 35 a la que tienen los países subsaharianos. Eso requiere también unos pensamientos que no es solamente la cooperación, que es también saber articular mensajes también a los dirigentes de estos países que desde mi punto de vista también han fracasado en
en crear unos ámbitos de gobernanza, unos ámbitos institucionales después de la independencia en muchos países. Bueno, yo me quedo aquí y termino con dos anécdotas. Bueno, uno es más que una anécdota. Cuando Blas Rueda me llamó y luego Alberto Sanfruto me contactó hace, como he dicho antes, 3 semanas, pues yo propuse este tema, no identitario y humanista, y de pronto apareció la visita del Papa. Y entonces, pues digo, bueno, pues ya está, no han pisado la mayoría de las reflexiones. Si acordáis, el Papa al principio hablaba de fraternidad y miedos, y luego sí utilizó la palabra no identitaria y humanista a lo largo de su discurso cuando estaba. Pero bueno, me quedo con esta frase que me parece muy acertada. Bueno, para quien quiera dejarse tocar la conciencia, ¿no? Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Otra cita que descubrí cuando preparaba la intervención fue del año 1965 de un filósofo alemán. Y en este caso, los españoles éramos vistos al otro lado de la ribera del Mediterráneo o al otro lado de los Pirineos, porque éramos los que íbamos a Alemania a trabajar en las canciones que íbamos, ¿no? Y este filósofo decía: pedimos mano de obra y llegaron seres humanos. Yo creo que 62 años después, pues es de total actualidad, aunque hayan cambiado los actores y ahora nosotros estemos en el lado bueno de la historia. Bueno, termino. Cuando bajaba me he encontrado una chiquilla, 12 años, 13 años, con la camiseta del equipo de Marruecos en el Mundial. Me ha dado mucha alegría y me preguntaba, mis convecinos, mis amigos ubetenses, ¿serán capaces, si Marruecos gana el Mundial, de aceptar la alegría que se va a desbordar? Teniendo en cuenta que Marruecos, por ahora, es la única selección que en su equipo inicial, los 11 jugadores que salieron a jugar los otros días contra Brasil, ninguno había nacido en Marruecos. Todos habían nacido fuera. O sea, integración, dignidad, igualdad. Fijaros la complejidad de lo que tenemos por delante, pero bueno, espero que sepamos afrontarlo. Muchas gracias. Hay muchos amigos que la saben. Todos vosotros sabéis que para que haga un pis. No te va a decir nada de ¿Quién escribió? ¿Alguien escribió después de la visita del Papa? Hay alguien, sí, Miguel Ángel Aguilar, el periodista, que decía que hay que instalar en los diferentes sitios estos aparatos para medir los aplausos, y decía que los aplausos largos eran aplausos un poco forzados, ¿no? Que lo interesante eran los aplausos cortos e intensos. Entonces, en el Congreso el otro día fue un poquito forzado para pasar. Además, con la caradura de por ejemplo, la fracción que defiende la migración desde un punto de vista identitario, pues apoya también enérgicamente. Para eso fue el día siguiente, no va delante de ser hermano, sino seguir viendo ya ni siquiera mano de obra, ¿no? O sea, seguir viendo gente totalmente, pues eso, para echarla con canelón. Entonces esa es la pena. Bueno, pues ahora, como ya ha anunciado Nicolás, quiere ampliar un poquillo lo que ha expuesto y le daréis pie vosotros, ¿no? A eso. Hay dos amigas en la sala. Una de ellas me habló de la delincuencia, cómo la delincuencia había aumentado en su ciudad de origen y tal,
le tengo preparada la respuesta. Otra amiga habló de la salud y también tengo otra respuesta. Digo, por si queréis tocar esto. Si somos capaces de hablar de manera potente, pues a lo mejor no hay necesidad del micrófono. Si no, pues aquí tiene Manolo un micro para el que quiera intervenir, ¿no? Antonio. Sí. Yo quiero poner encima de la mesa dos enumeraciones. La esclavitud, que termina en España, probablemente el último país tras la restauración alfonsina, de lo más tarde. E incluso luego también me preocupa la situación en África, porque no está garantizado el derecho a no emigrar, porque en un montón de países africanos se tienen que salir de su país, porque probablemente quienes salen de allá, como si quienes salían de España, eran los más válidos. De los pueblos salían precisamente los braceros más rebeldes, porque tienen que buscar la vida fuera. Y entonces, a mí me preocupa mucho eso. Me acuerdo también de que Lorenzo de la Obra era un huetense que fue oficial del Defensor del Pueblo, Chamizo, y él lamentaba muy tristemente, me parece que era en Malí, donde él veía que allí se arrancaban las vías que quedaban de la industria que se marchaba, que dejaba el país. Muchas veces los países se han dejado al albur de lo que pueden hacer y no se ha preocupado. Cuando España se decía, cuando en Europa se cortaba África con un cartabón, y se dejaba hacer y no se preocupaba precisamente que salieran de ahí. Entonces, esa situación de protectorado, que se decía en algunos sitios, de colonización para que se progresara, dejó bastante que desear, creo. Bueno, yo estaría encantado con Andalucía Laica o con quien sea de hacer un intercambio de ideas sobre la situación en África. Pero no voy a responderte, Antonio, porque te hablas de mi historia. Solamente quiero decirte que lo he dicho un poco en el final, ¿no? Después de haber pasado 36 años en África o trabajando para África, para mí la conclusión fundamental, y sé que hay gente que no va a estar de acuerdo que está en esta sala, es que la mayoría de los gobiernos africanos no han salido después de la independencia, que fueron en 1960, donde, por lo tanto 65 años de independencia, no han sabido crear estructuras institucionales, no han sabido crear canales de participación social, económica y política para sus sociedades. Sociedades muy jóvenes, la media de edad en África es 17 o 18 años, y la esclavitud y el colonialismo fueron hechos gravísimos en la que nuestros antecesores tenían algo que decir, pero ellos han reproducido esos modelos y son igual de mal. A mí me preocupa mucho eso. Tengo mucha confianza en la gente joven africana, gente joven que se despreocupa de la política y que se emprende para eso. Pero bueno, vuelvo a decir, esto es otra discusión para otro momento, pero estamos hablando sobre la migración y he querido insistir mucho sobre el tema de que los emigrantes que vienen de África representan una gran minoría, y que tenemos que tener en cuenta, y sin embargo en el debate público parece que son la gran mayoría. Cuando nuestros padres, nuestros abuelos iban a Alemania, no iban a Alemania para ver las
y las asociaciones empresariales. ¿Qué pasa? Que los empresarios, trabajando con personas que no están organizadas, tienen un riesgo elevadísimo, tanto de inspecciones de trabajo por el cumplimiento de la normativa, las sanciones son infinitamente menores, como en caso de un accidente de trabajo grave, que supone un delito penal, delito social que se lleva cárcel. Es una demanda. Entonces, España es que todavía son la recomendación que se puede probar algún también en la orden misma, por el afectado que está entrando, nuevamente sobre la mitad de la administración ya, y diciendo que en un piso solamente el gobierno le da el permiso de trabajo residente y no viene a comenzar a trabajar, viene en Berlín. Lo que hace es que la tienda, la presión de borrar de la tienda, y también se cuela mucho, por ejemplo, hay un poco con el permiso de trabajo residente por haber entrado por una residencia especial que yo voy a tener que conocer, y también hay bandas de muchos países que están eligiendo ella y muchos. ¿Podría concretar? Yo no lo hubiera expresado mejor que tú, o sea que está muy bien, creo que estoy totalmente de acuerdo. El acuerdo de la regularización, empresarios, pero sindicatos apoyan la regularización, la Iglesia Católica también, y creo que eso, y el Papa también. Yo solamente te voy a corregir los visados de oro estos que se daban a aquellos que invertían más de $500,000 y que empezó en 2013, en 2025 se acabaron. O sea, ya no existe más esos golden visa, que me parece una buena medida también, ¿no? Que se acabara con eso. Y por último, algo que yo no he mencionado, que tenemos que guardar, que tenemos que retener, es fijaros en la pirámide de edad de la sociedad española. O sea, con esa pirámide de edad, o tenemos esta gente que viene, que cubre los puestos de trabajo pues o dejamos la cintura en los olivos, o no tenemos ese dinamismo empresarial en otros sectores, ¿no? Antes Antonio lo ha dicho una cosa y me ha gustado mucho y que no te lo he repetido, es lo que has dicho, o sea, nadie migra porque quiere. O sea, la gente cuando migra busca un futuro mejor para ellos y para su familia. Y ese futuro, en general, está basado en la economía, sin lugar a dudas. O sea que... Buenas tardes, muchas gracias Nicolás por tu intervención, creo que muy interesante y muy necesaria en el contexto que nos encontramos. En esa idea de la batalla de la idea, ¿no? de que seamos conscientes de que la situación necesita esclarecer con datos como tú has ofrecido qué supone la migración positivamente en el sustento del sistema de cotización, en el mantenimiento de las pensiones y la aportación de la migración a la sociedad española. Yo creo que coincidimos todos, ¿no? Pero hay una idea que yo creo que deberíamos de reforzar o redirigir, porque partidos como Vox, ¿no? Que plantea ese debate espurio, que toca, como tú bien dices, la entraña con un lema que está vacío de contenido, pero que como marketing llega directamente, impacta directamente también en aquella parte de la población que percibe ciertamente la escasez de recursos, a veces de recursos públicos, y también la escasez de posiblemente de trabajo, ¿no? Ese mensaje que va directo a todas las clases, a la pudiente, pero especialmente a la persona necesitada. Pues Prioridad Nacional contextualiza un marco económico que da por hecho esa escasez. No hay un debate sobre cuál es la situación del país actualmente, cuántas personas, millones de personas están trabajando, en qué condiciones, y no hay un contraste, ¿no? Pero abre un debate en un contexto meramente en términos económicos, es decir, el mensaje es esa escasez.
Entonces yo creo que, no sé si estáis conmigo o no, por supuesto nunca vamos a renunciar a la defensa de la visión humanista de la emigración, pero creo que deberíamos de reconducir la comunicación y reforzar los aspectos económicos. Frente a un debate económico, actualmente creo que prácticamente se está respondiendo con una salida moral, ética. A la persona que le está pasando mal y que le llega prioridad nacional, se le está diciendo, hombre, es que si tú no entiendes esto, eres un racista. Y yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que la respuesta es, la pregunta sería, esa situación de escasez para esa parte de la población, ¿quién la genera? Porque son las decisiones políticas, es decir, son las rebajas de las grandes rebajas fiscales a las grandes fortunas, en los recortes en los servicios públicos, educación, sanidad, en el caso del Centro de Salud Cazorla, recortes en la Universidad de Jaén. Esa percepción la genera decisiones políticas en los gobiernos. Entonces la respuesta, o sea, la pregunta no es quién tiene que acceder antes a esos servicios y a esos recursos y al trabajo, o quién merece más de esos servicios. La pregunta es cómo podemos solucionar ese contexto económico generado por la política neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que es, claro, un poco de... Frank, que te animas, que estás entrando ya en campaña. Deberíamos de Pero repetir un poco más. no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no dejemos de lado tampoco el aspecto ético y moral. Y efectivamente, la escasez de recursos, la degeneración de ciertos servicios públicos, no es por la inmigración, es por haber aplicado políticas contrarias a poder mantener. Está claro. Alberto. Bueno, me ha gustado mucho, no por amigos, sino por ciudadanos, tu planteamiento lleno de datos, enmarcados en líneas convergentes de principios. Me ha gustado mucho lo que hace falta, porque ayuda a deconstruir, no tanto a reforzar el discurso de siempre sobre la inmigración, sino a deconstruir el nuevo discurso anti-inmigración que se está expandiendo de manera hegemónica como una ola. Y en esa misma línea, porque claro, una buena conferencia pues dan ganas de hablar, provocan ganas de hablar. Y una cosa quiero decir, no sé si era mi padre, Juan Pascual, o si era Chesterton, o si era mi madre, citando a Chesterton, que decía una frase que era, no lo olvides, hay siempre un contrario. Ese contrario lo ponía con mayúscula. A la hora de hacer planes, a la hora de hacer discursos, a la hora de pensar un tema, tenemos que pensar que hay alguien enfrente que quiere otra cosa, ¿no? Y por tanto hay que conocer muy bien eso que hay enfrente. Por eso digo que es muy bueno, que me ha gustado mucho tu planteamiento, pero que hay que conocer esa estrategia discursiva tan eficaz, que se ha convertido en el tema. Y esa estrategia discursiva tiene muchos frentes, pero hay algunos que son evidentes, que van sucediéndose según vaya haciendo falta, es decir, según que el interlocutor esté un poco más informado o menos, según tenga más o menos pensado el tema, etc. El primer frente, que es facilísimo, es lo que no puede ser es que aquí entre todo el mundo, la idea de invasión, y segundo, que, hombre, si aquí vienen y no nos respetan y delinquen, hay que echarlos, ¿no? Como gran propuesta. O sea, aquí control de fronteras hay. En Frontex nos gastamos probablemente más dinero que en subvenciones. Y está bien, tú lo has dicho, un gobierno, unos países que tienen un ordenamiento jurídico, una estructura económica, unos equilibrios, es normal, sería ideal que no hiciera falta, pero es normal que tengan políticas de control de flujos migratorios. ¿Pero qué existen? Hay muchísimo énfasis, muchos recursos destinados, que no es que aquí lo que estamos discutiendo sea control de fronteras sí, control de fronteras no. Gastamos mucho dinero en control de fronteras.
Y en cuanto al delincuente que viene aquí a delinquir, pues es que ya tenemos, tampoco es una gran propuesta, porque ya tenemos una norma del Código Penal que dice que aquel que extranjero, regular o irregular, que delinque, el juez, si la pena es de más de un año, puede impulsarlo, puede acordar la expulsión inmediatamente. La segunda línea de batalla es, si le dices esto, dice, bueno, pero, a ver, bueno, pues, pero el caso es que entran, vale, hay control de frontera, pero entran luego de evolución en caliente. Y segundo, los menores no acompañados, porque vamos a, o sea, ni una plaza más para menores no acompañados, ¿no? Devoluciones en caliente, ¿qué problema tiene la devolución en caliente? ¿Es que es malo el calor? No. Devolución en caliente es una devolución sin garantías de un derecho aceptado en todos los tratados, que es el derecho al asilo y el derecho al estatuto de los refugiados. Es decir, no puedes devolver a alguien sin haber analizado si tiene derecho a asilo. Luego, si lo invoca, no puedes devolverlo en caliente. Tiene que disponer de un proceso con todas las garantías. Por eso no se puede devolver en caliente. Y en cuanto a los menores no acompañados, creo que no hace falta decir que los tratados obligan allí donde esté el menor, tiene que estar protegido y tú no puedes devolverlo a su suerte sin tal. Por lo cual hay que hacer centros de menores no acompañados, bien dotados, con buenos educadores, etc. Por último queda la gran masa de inmigrantes que no los puedes echar porque es difícil, porque hay pocos CIEs, porque devolver en aviones es complicado. Pues contra estos entonces la estrategia es hacerles la vida imposible. No condiciones laborales, no puedan exigir sus derechos, salud, no tienen tarjeta de transporte, esto incluso los regulares. Ahora en Madrid no van a poder tarjeta de transporte porque son extranjeros o no están tan etcétera. Y termino con una pregunta. Frente a toda esta bolsa, para mí la mejor respuesta, la más contundente, es la regularización. Sin embargo, esta es la pregunta, ¿cómo se ha percibido en Europa? Porque por informaciones en prensa parece que genera malestar la regularización acordada unilateralmente por el gobierno español. Bueno, Miguel, yo tengo muy pocas palabras para rebatirte lo que tú has dicho. Simplemente un matiz es que yo creo que sí, que hay que entrar en el debate y hay que dar respuestas a las preocupaciones de la gente y saber explicar, como tú lo has hecho, estas cosas. Pero también hay que intentar, que es lo que yo he intentado esta tarde, que el debate no se centre en estos aspectos que son minoritarios. Son importantes, no cabe duda, pero el concepto de la delincuencia, el concepto de los menores no acompañados y tal, realmente no representa las devoluciones en caliente, no representa la gran mayoría del fenómeno migratorio. Y esto lo he intentado probar, está bien, te agradezco que lo hayas completado. Percepción en Europa. Hay mucho cinismo en los gobiernos, en algunos, voy a decir para ser optimista, gobiernos europeos. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere enfrentarse a la opinión pública. Nos faltan políticos a nivel europeo, a nivel español también, pero a nivel europeo, que sean capaces de no pensar en las siguientes elecciones y que sean capaces de explicar las cosas. Por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ha chocado mucho cuando han llegado los informes que elaboran las propias instituciones europeas sobre el retorno, el número de inmigrantes, el tema de las mafias, las rutas migratorias, etcétera, etcétera, las regularizaciones, es que en países que este tema no se pueden sacar en la opinión pública, por ejemplo Francia, si tú miras las estadísticas, alrededor de 300 o 400.000 personas llegan a Francia todos los años, a través de reagrupamiento familiar, a través de visado de
miles de vericuetos, pero claro, eso, explicar eso y dar esa imagen más en positivo, pues se supone que te van a atacar porque parece que dejas de lado pues a los inmigrantes irregulares que llegan a través de Italia, a través de España o a través de las costas, ¿no? O sea, la percepción en Europa, bueno, ha habido ciertas coletazos, pero nada, yo no diría que muy importante. En Europa se intenta no invadir competencias que se consideran nacionales, y el tema de la regularización es una de ellas, y claro que puede haber voces que hayan criticado porque con la libre circulación en el interior de Europa, pues esto hace que otras personas, algunos de estos regularizados, vayan a otros países europeos. Pero sinceramente yo no he percibido una contestación clara, más allá de lo que se puede publicar en algunos medios de comunicación. Fijaros otra cosa, y ya dejo la voz, que sé que hay otras personas que participan. En una mayoría de países europeos se está produciendo una concentración de la propiedad de los medios de comunicación. El ejemplo más claro que se está produciendo en Francia, con una persona que a mí me parece peligrosa, que es Bolloré, Vincent Bolloré. Esta persona que yo he visto como era condenado en África por sobornar a dirigentes africanos para tener la concesión de puertos, y que ahora es propietario de Canal Plus, de una serie de medios de comunicación, periódicos en Francia, y ahora mismo ha habido una polémica también por el tema de los cines, ¿no? de la industria cinematográfica. Bueno, en España, si cogemos todo el espectro, no quiero decir que no puedan llevar razón, pero cogemos todo el espectro de los medios de comunicación, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que van en una tendencia, y además, si hablamos de los medios de comunicación en línea, en internet y tal, en fin, esa degradación también del oficio periodista también influye en servir de altavoz a todo este tipo de cosas. Hay 5 palabras pedidas y ya voy a dar más. Siguiente lectura. Bueno, primero, Nicolás, ya sabes, el agradecimiento por estar aquí, no entro en más detalles. Segundo, corregí un poco a Antonio, que decía Lorenzo de la obra, no. El asesor del Chamizo es era Sebastián de la Obra, que vive en Córdoba. Era conocer eso. Pero a mí en tu intervención hay 2 cosas que me han preocupado. Primera, es cómo combato yo ese lema, y digo yo desde mi concepción humanista de la vida, cómo combato yo ese lema de prioridad nacional. Cuando tú es un lema que lo han escogido, oye, y que cala. Y yo ese lema quiero combatirlo para que el agricultor, que tú sabes que el agricultor que ha sido siempre próximo a ti y a mí en ese aspecto, no entre en el concepto ese de que los que vienen fuera son, porque hay una cosa con la que yo no estaba también de acuerdo cuando decía Fran que nos quieren vender que faltan recursos. No, estaba buscando un artículo de nuestro amigo, el último conferenciante en Úbeda, Juan Torres, decía, recursos no faltan, hay recursos suficientes. Lo único que hay es que están vendiendo eso de prioridad nacional, y yo tengo el problema que quiero combatirlo. Y por último, una cosa que me ha dejado descolocado ante los datos que tú dabas, Nicolás, yo sé que tú los conoces de primera mano, decías que la inmigración que está viniendo de África son de los que tienen más recursos. Los que tienen más recursos, pero no son los más pobres. Exactamente, bueno, no son los más pobres, y a mí me ha descolocado porque también en mi propio sentido yo pensaba que los que se aventuraban a morir, esos 40.000, ese dato que tú dabas, que hay enterrados tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, si te aventuras a morir es porque tus necesidades ya están... No. Bueno, prioridad nacional. Bueno, empezamos por la africana, que me toca más. Mira, la Organización Internacional de las Migraciones
son socios de la Unión Europea para cuando se produce un retorno, el poder ayudarles en la reintegración, o sea, intentar romper ese estigma social que va a producirse alrededor de este retorno. Y estos han hecho estudios en distintos países y tal, y se dan cuenta que esta gente que intentó atravesar, pues son gente, hay una equiparación hombre-mujer, que tenían un empleo básico, pero un empleo en sus países de origen, pero que no podían progresar socialmente o económicamente a través de ello, y entonces iniciaban esta aventura. O sea, por supuesto, la escala de todos los que vienen, pero esa es la realidad. Los más pobres, los realmente destituidos africanos, lo más que aspiran es a través de redes, a través de familiares o de vecinos o algo, poder irse a las capitales. Esa es la realidad. Y vuelvo a decir, esto representa una minoría de los inmigrantes que llegan a España. O sea que eso es solo lo que muestran los estudios. No te olvides lo que he dicho antes, el 90% de la inmigración intraafricana se produce dentro de la Primera Nacional. Bueno, hay otra cosa que se habla mucho de efecto llamada. Yo creo que tenemos que hablar más de efecto red. ¿Qué significa efecto red? Significa que, y de ahí, eso explica mucho el tema latinoamericano, como muchas veces gente, yo que sé, de Perú o de Colombia, pues, llegan a aterrizar en Úbeda, incluso algunos en Largo, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo es posible? Bueno, eso es el efecto red. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y dijeron, ¿cómo es posible que la población latinoamericana, el nivel de desempleo de latinoamericanos en Estados Unidos sea más bajo que la población negra, que es una población permanente que están allí, y es por el efecto red. O sea, yo tengo un conocido, tengo un primo, tengo un sobrino, tengo un tío que está en tal sitio, y esa es la guía, el canal del efecto red para emigrar ahí. Pero bueno, prioridad nacional. Todos tenemos que combatirlo, pero hay que combatirlo con ideas y con esa idea. Para mí la idea fundamental de la prioridad nacional, o dos ideas. La primera es que esa prioridad nacional ya existe. Ya existe, o sea que esa prioridad nacional en el sentido de que las personas que tienen un estatuto de residencia legal o los nacionales ya son los que tienen acceso a la mayoría de las ayudas. O sea, esa prioridad nacional ya existe. Aquí el problema es que tienen que definir qué consideran ellos como nacional. ¿Qué considera el vicepresidente de Vox, de la Junta de Extremadura, de Vox, qué considera como prioridad nacional para Extremadura? ¿Me va a incluir a mí como andaluz si voy a Extremadura? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos europeos que viven en Extremadura y que están protegidos por los tratados y por la legislación europea? ¿Los consideran nacionales? ¿Qué pasa con de ese 20% de inmigrantes en España? Un tercio de ellos, ya tiene la nacionalidad española. ¿Lo va a incluir también en ese concepto nacional o no? O sea, yo creo que hay que enfrentarse y hacer ese tipo de preguntas y también responder, ¿no? Responder con lo otro que hemos hablado, de los recursos y tal. Pero, ¿qué significa prioridad nacional, ¿no? Y sobre todo, también, ¿qué significa prioridad nacional a nivel de comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué tipo de competencia tiene importancia para ello? Pero bueno, como hemos dicho, son lemas. Te iba a decir que fíjate, cuando le preguntaron a uno allí en Cataluña que era español, dice el hijo de madre y padre español. Y bueno, pues entonces, ¿recuerdas? Y luego otro mismo de Vox, dice, bueno, no, dice, tú le vas a dar datos y lo vas a poner en estas contradicciones y es que... Bueno, no hay que bajar los brazos, seguir explicando. Yo me he atrevido a estar esta tarde con vosotros para intentar hacer una especie de pedagogía social sobre estos temas. Quizá me he pasado los datos porque quería que
quería amparar todo esto con razones que luego puedan servir, pero, en fin, es un contrasentido. Pero dicho esto, como ha dicho Miguel, no hay que torcer el gesto y sobre todo responder a las preocupaciones de la gente. Eso es un mensaje que va cayendo en toda y cada una de las conferencias. Hola, Nicolás, un placer escucharte, tu visión humanista y tu identitaria. Pero no es naif, ¿eh? O sea, la visión humanista no quiere decir que sea infantil o naif. Bueno, la que tú nos has explicado es la que tú sientes, ¿no? Luego yo quería plantear un problema que está recogido en nuestra Constitución, que es liberal, yo diría que ahora ya no es liberal, es ultraliberal, sobre el derecho a la vivienda. Que parece que no lo reclamemos mucho, pero sí nos da miedo los ocupas, mucho miedo. Y la sociedad, de todo el flujo que nos llega de información sectaria, está contra el ocupa, pero no reivindica el mismo o la misma énfasis que tenemos derecho como españoles a tener una vivienda. Bueno, esta pregunta paso. No tengo elementos. Yo he dicho que el acceso a la vivienda, no solo por la migración, por otro tipo de falta de políticas quizás aceptadas, es un gran problema. Y a mí lo que me extraña, me sorprende, incluso me duele de cierta manera, es que ¿cuántos años llevamos resaltando este tema? Sin embargo, está todavía ahí. A mí me duele también que, por ejemplo, Trump en Estados Unidos ha prohibido que los fondos de inversión compren viviendas. Y sin embargo, nosotros todavía no lo hemos prohibido. O sea, como ciudadano hay cosas que me asombran muchísimo. Pero bueno. Juanjo. Es que sabía que tú no ibas a hacer. Y la otra cuestión, si voy directamente al grano, mira, me parece que la idea de la unidad nacional es una idea muy potente. Muy potente, sí. No es una idea, por supuesto, española. Es verdad que el que fue Le Pen, el primero que quiso utilizarla en Francia en los años 80, y desde los años 80 hasta ahora, ese partido que venía manejando el tema de la unidad nacional de una manera constante ha conseguido imponerse en los barrios fundamentalmente obreros, de clase trabajadora, donde antes dominaban los partidos comunistas y socialistas, y ahora están a punto de tener un presidente de la República de extrema derecha. Ya veremos. No llamarlo fascista o lo que sea, bueno, un gobierno que está ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de esa idea de la comunidad nacional desde nuestra posición un tanto burguesa, como dice nuestro presidente de clase media trabajadora, pero hay cientos de miles de españoles, con 2, 3, 4 apellidos españoles, millones de españoles que están, dicho así, sin comillas, sufriendo la llegada en muy poco tiempo de miles de personas, que ya son casi millones, para cuya acogida no se estaba preparado. Es decir, yo creo que el triunfo de este lema de la unidad nacional, que es muy complejo, que tiene muchos significados, etcétera, no lo vamos a analizar ahora, a mi juicio lo que pone de la defensa es el gran fracaso de las políticas socialdemócratas en Europa. Es decir, yo tengo una buena amiga que vive en la Alpujarra, ya está jubilada, es trabajadora social, es alemana, y ha estado trabajando durante muchos años en el tema de la acogida, fundamentalmente de turcos, y ella me explicaba que cuando entraban fundamentalmente turcos y africanos en Múnich, lo hacían con nombres y apellidos y con domicilio donde está. Es decir, había una gran preparación desde el Estado para acoger a esa gente. De manera que tampoco se producían guetos, sino que en cada bloquecito, no sé cuánto tal, se metían 3 iraníes o 5 lo que fuera. Pero no se construían guetos.
entrada de población inmigrante y no han ido creciendo esos pisos de acogida para poder digamos que, diseminar, no crear guetos, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que se ha producido ahí un gran fracaso, que la idea es una idea muy potente, porque mucha gente la ve como una respuesta cercana y certera para sus problemas, porque se levantan por la mañana en el 7º C del 2 y el 3 del barrio no sé dónde, y quien está enfrente, abajo, arriba, es una persona que lleva turbante o que lleva no sé cuánto, o que habla otro idioma o que no sabe. Ante eso, el fascismo siempre ha sido maestro en agitar los miedos, y de ahí viene el 17%, el 20% lo que quieran meter los próximos años. Bueno, en ese sentido soy francamente pesimista. Yo, Juanjo, no estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, yo lo he dicho, es un fracaso el no poder regular tu flujo migratorio. He dado algunas razones, como esa gran mayoría de flujos migratorios, sobre todo provenientes de Latinoamérica, que representan un 38%, casi un 40%, se han puesto en juego otro tipo de equilibrios, también de relaciones con estos países. Si queremos, podemos incluso pensar que hay cierta justicia histórica, ¿no?, con estos latinoamericanos que ahora vienen, en las que España les puede ofrecer una salida laboral. Yo no creo que efectivamente hay una carencia de acogida, por eso yo he remarcado mucho lo de la integración, pero no creo que la culpa y la justificación sea esos millones que han llegado. Yo creo que al contrario, esos millones incluso nos han podido ayudar a preparar una respuesta. Ahora, hemos fracasado las políticas públicas, han fracasado los gobiernos, quizá no han sabido verlos venir y tenemos que seguir apoyando. Luego, hay otro tema sobre la prioridad nacional muy importante y que tenemos que estar muy atentos, que son las derivas de la prioridad nacional. O sea, yo he hablado antes, he dicho, bueno, pues oye, hay que ponerse enfrente de ellos, decir qué consideran como nacional, quién incluyen de eso. Hay mecanismos de garantía para que efectivamente aquellos que están dentro de nuestros marcos de garantía, nuestros marcos jurídicos, sean respetados, pero hay unas derivas muy peligrosas. Peligrosas, por ejemplo, que hay gente en Alemania, por ejemplo, de la AfD, en la Alianza por Alemania, que están hablando de deportaciones masivas, de cortar derechos de atención en salud, incluso de rechazar a gente que ya tiene la nacionalidad alemana, ¿no? O sea, que son barbaridades que calan, pero hay que saber, seguir combatiéndolos, hay que estar atentos. Dale, Susana. No, es que para no cortar el tema. Oye, Nicolás, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias por la presentación, gracias, Nicolás, me parece muy interesante. Yo quería retomar algunos de los temas que ha mencionado Frank. Me das miedo, Susana. Ya lo sé. Entonces, vamos a ver, yo creo que a nivel ético, los principios éticos de dignidad humana, de solidaridad, etcétera, creo que los compartimos todos. Esto es a nivel ético. Luego, en la realidad, por ejemplo, de España, yo lo que veo en España es que hay un malestar ya con el tema de la migración. Yo lo he visto en otros países, donde son polvorines. O sea, por ejemplo, Bélgica, hay pueblos sin polvorines. Francia, en algunas ciudades también. Barcelona se está volviendo fatal, ¿eh? Entonces, el tema es el siguiente. Vamos a mirar las otras estadísticas. Es cierto, yo me estoy refiriendo a el país, que salen de España unas 500.000 personas, sobre todo jóvenes y cualificados para ir a trabajar fuera porque aquí no encuentran trabajo. Es cierto que tenemos un problema de desigualdad creciente. Según el país, el otro día publicaba que España tiene el récord en pobreza infantil de Europa. Entonces, quiero decir, en este contexto, creo que es muy importante pues, el tema acogida de los inmigrantes, pero el tema integración también. Y si no se trabaja eso, pues vamos a acabar con un follón de tupón y con más prioridad nacional y más de lo demás.
Entonces, ese es quizás mi mensaje, ¿no? Entonces, creo que la integración y que haya unos planes, y como tú dices muy bien, Nicolás, anticipar ese proceso, prepararlo y preparar a la población también, que no entiende los barrios, digamos, obreros y los barrios pobres, donde la gente está hacinada y donde llegan los inmigrantes, que también están muy explotados, que la patronal sí, la patronal quiere que los regularicen, pero la patronal está feliz de tener esa mano de obra barata, y por unos sueldos que ningún español quiere trabajar por ese sueldo, porque se considera que es una explotación. Entonces, yo creo que el debate de ideas debe incluir todos estos elementos y a partir de ahí debe exigir al gobierno, organizarse también a la sociedad civil, para ver qué soluciones se pueden dar a todos estos temas que están creando, efectivamente, pues eso, unas contradicciones sociales y un malestar en este país. No tengo nada que decir, de acuerdo con estás alineada un poco por lo que yo he intentado defender, ¿no? Sobre la anticipación, la integración y todo lo demás, ¿no? Es verdad, y además hay ejemplos, tenemos que aprender. Ayer lo hablábamos, ¿no? El tema de las pandemias en Francia, ¿no? Cómo no supieron gestionar la llegada masiva de sus antiguos colonizados y los mantuvieron como guetos y ahora. Pero bueno, yo creo que hay muchas experiencias positivas también. Muchas veces nos centramos en lo negativo y hay muchas experiencias positivas. Y yo creo que en Úbeda, por lo menos lo que yo observo, hay muchas experiencias positivas en el sentido de que aquí a lo largo de estos años no ha habido ningún atisbo de racismo, acordaros hace unos años cuando dormían en todos los pasajes, en los cajeros. Yo hay cosas tampoco que no comprendo, ¿no? Que es como, por ejemplo, bueno, se ha ido Fran, está Blas, como esa idea siempre de cuando se abren los albergues, en la cintura que se abren se ponen fechas, no, es que no queremos abrirlo antes que el de Jaén o alguien tal, para que no llegue. Oiga, yo creo que el albergue tiene que estar abierto si hay gente y poder ayudarles. Luego otro tema es que la gente, muchos no quieren ir a los albergues, prefieren estar entre ellos juntos y el albergue le impone una serie de reglas. Pero bueno, Susana, estoy totalmente de acuerdo. Dignidad, integración, igualdad, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú también has dicho. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Yo voy a hacer simplemente una reflexión de todo lo que se está hablando aquí, sobre todo en la prioridad nacional. Cuando llegan aquí los inmigrantes, vienen con un desconocimiento total, lo que le han dicho, los rumores y demás, y vienen con miedo. Sobre todo las mujeres y los niños. Entonces, cuando nos llegan a nosotros, desde el punto de vista sanitario, hay que canalizar ese miedo. ¿Habéis visto mucha cola en los equipos de salud mental de mujeres inmigrantes con lista de espera? Nada. Les da miedo, horror, acercarse al sistema sanitario. Cuando se acercan al sistema sanitario es porque es una urgencia, pero no se acercan al sistema sanitario como nos podemos acercar nosotros. Es una reflexión, que podríamos hablar del sistema sanitario de otro, pero yo es el que conozco. Bueno, yo voy en un minuto, prometo, a hablar del último informe que se ha presentado el 1 de junio sobre se llama Estado de Salud y Uso del Sistema Sanitario por la Población Migrante en España, que habla que la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de los 21 parámetros que se han registrado. En 4 de ellos, trastorno de ansiedad, trastorno de metabolismo, infecciones respiratorias y asma, las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos los que presentan los inmigrantes. La población migrante presenta peores indicadores en la diabetes, en la insuficiencia renal y la hipertensión. Pero en general, lo que dice y lo que corrobora este informe es que
que el migrante en general es un migrante más joven, más sano y llega a acceder a los servicios de salud más tarde, que es cuando ya tiene necesidad de ello. Y termino, porque va con el tema de la anticipación. El estudio proporciona también, dice que el proporcionar una ayuda sanitaria estándar, o sea, el acceso a la salud primaria, es más efectivo porque avanza las patologías y, por tanto, a nivel económico hay que hacer menos inversión, ¿no? Y también habla como el tema de la alimentación para los niños de los inmigrantes y tal, eso corresponde, es un factor de riesgo también pensando en el futuro. Vamos a hacer un aplauso para la Santa Servicio.